En este momento el chavismo probablemente está en el peor momento de su historia. La Mm, figura prominente es Delcy Rodríguez y aún así lo que tiene es 10%, como tuviste allí. Pues incluso con su intento de renovación es tan precaria desde el punto de vista de las proporciones del país que lo apoyan, que claro. por más esfuerzo comunicacional que haya, la tienen cuesta arriba. Solamente pudieras tener una oxigenación si hay un boom en lo económico. ¿Será que se está acabando la paciencia de los venezolanos? Se apagó la euforia y comenzó la frustración. Hoy conversamos con el consultor político y encuestador Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, quien revela los hallazgos más recientes sobre el humor social en Venezuela, el desplome de las expectativas económicas y el desgaste de Delcy Rodríguez. Vuelve la intención de emigrar y el enorme respaldo que sigue teniendo María Corina Machado. Nos habla si el chavismo tiene futuro electoral, el papel de Estados Unidos y qué podría pasar en Venezuela durante el segundo semestre del año. Espero que les guste. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Saludos, Jesús, buenas tardes, ¿cómo está todo? Chévere, qué bueno hablar contigo. Eres politólogo y presidente de la consultora Poder y Estrategia. Vimos que, bueno, que has sacado algunos números y bueno, siempre estamos viendo que estás constantemente sacando numeritos. Entonces queríamos hablar contigo de una última encuesta o sondeo que hiciste y que creo que, bueno, que Delcy Rodríguez, después de 4 meses, bueno, ¿cuál crees tú que es el sentimiento más común que tienen los venezolanos hoy en día contra Delcy Rodríguez o con Delcy Rodríguez? Mira, yo creo que este es uno de los puntos más clave del estudio, ¿no? Que justamente nosotros lo llamamos el humor social, que venimos midiendo desde hace meses, ¿no? Nosotros medimos el tema de los sentimientos básicos, ¿no? Sentimiento país. Y siempre hacemos la referencia a la película Intensamente. No sé si viste esta película animada de Pixar, que están los cinco Claro, el sentimientos sentimiento. básicos: Ujú, sí, sí. tristeza, rabia, desagrado, miedo, etcétera, Ujú, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo ha ido evolucionando eso? Nosotros le preguntamos a la gente con respecto a la situación del país, ¿cuál de los siguientes sentimientos tiene usted, ¿no? Y el tema tristeza viene punteando desde hace muchos meses, años incluso, y el año ok. pasado registraba más o menos alrededor del 40% de la gente decía que tristeza era lo que más le identificaba, ¿no? Era Wow. el sentimiento marcador. Y rabia estaba un poco por debajo, después está el tema frustración o desagrado, luego estaba miedo, alegría. ¿Cuál es, digamos, el hallazgo post 3 de enero? Primero, que el tema tristeza se desploma, pasa de 20, prácticamente de 40% en algún momento a Mm, 21%. Y el tema alegría salta un poco, siempre era un dígito de 6% a 12%. Entonces ahí hay un tema de expectativa post 3 de enero muy intenso, nosotros decimos que hubo un tema de euforia ok. y de expectativa de cambio rápido. Y eso ha ido, digamos, se ha ido moderando en la medida que avance el año. En el siguiente estudio, ya en marzo, que de los números más recientes que tenemos son de hace más o menos un mes y algo, ya la semana que viene salimos nuevamente a calle. Pero si tú comparas los números de enero con los de finales de marzo, ya el tema tristeza empieza nuevamente a recuperarse y el tema alegría empieza a desplomarse un poco. Entonces, no todavía con los niveles del año pasado, pero esto nos da una conclusión inicial, que si lo mezclamos con el tema migración, que te puedo mezclar señalar más Mm, adelante, te dice claramente que la gente está, digamos, pasando de la euforia a la expectativa racional y de allí a la frustración. Creo que estamos a un paso, ¿no? Ese es probablemente uno de las principales conclusiones de la más reciente investigación. oye, interesante eso. ¿Tu sondeo es a nivel nacional, principales capitales? ¿Cómo es más o menos la metodología? Me imagino, bueno, y Sí, debes hacerlo correctamente, pero cuéntanos un poco cómo es esa metodología de tu sondeo. sí, esto es fundamental porque, bueno, siempre cualquier sondeo tiene algún tipo bueno, es una referencia, es válido, Claro. pero en la medida que nosotros hacemos las encuestas en hogares, cara a cara, Mm, y debidamente segmentado, nos permite
decir que es una muestra representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que lo que refleja ese número, de algún modo, con un margen de error, en este caso de 3%, es lo que piensa el país. Nosotros Ok. hacemos la encuesta en hogares, son 1040 encuestas cada 2 meses en las 8 principales ciudades de Venezuela, Mm, debidamente estratificada, debidamente segmentada por grupo etario y por género, y eso, bueno, te da unos hallazgos bastante precisos, ¿no? Por eso chévere. insisto en el tema del cara a cara en hogares. Ok. Sí, porque bueno, hay gente que hace teléfono y otras cosas, otras metodologías. Una pregunta. Hemos visto como en las últimas semanas que hay como un incremento en las protestas por servicios básicos y derechos laborales y hay también una exigencia evidente también del cronograma electoral. ¿Tú crees que se acabó una luna de miel? O sea, ¿crees que la gente de verdad está despertando? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu percepción? Sí, sin duda, porque esa expectativa que se ha ido, nosotros concluimos que de las premisas no solo del estudio, sino de la observación del escenario, que el principal soporte de Delcy son dos ejes. Uno es el Mm, tema expectativa, que ha ido apagándose, y otra ok, es el tema tutelaje, ¿no? El soporte de Estados Unidos. Eso es básicamente los dos pilares. Y el tema expectativa empieza a derrumbarse. Cuando le preguntamos a la gente sobre cuándo cree que debería haber unas nuevas elecciones presidenciales, el mm, 64% de la gente dice que este mismo año. Entonces, ya eso te da una referencia que la gente quiere, de algún modo, un cambio, porque mm, cuando tú esa variable la cruzas por la posición política, quienes apoyan a Delcy quieren, que es un 10%, quieren una elección en 2030. Quienes no la apoyan quieren una claro, elección lo más pronto posible. Entonces, claro. ya eso te habla de, efectivamente, el deseo de cambio sigue intacto, en Claro, resumidas cuentas. y yo creo también que unas elecciones o un cronograma electoral también bajaría muchísimo la incertidumbre. Yo creo que al final del día la incertidumbre es lo que está imposibilitando que vengan elecciones, perdón, que vengan inversiones y que haya cierto nivel de estabilidad. Entonces yo creo que debe concatenar con eso, ¿no? Sí, y ahí es donde viene un punto en donde, para decirlo de forma coloquial, se tranca el serrucho, porque Mm, hay mucha expectativa también con el tema de inversiones. Hay distintos grupos que se han ido acercando, exploran, preguntan cuál es la situación, pero la inversión gruesa, la inversión significativa, digamos, mm, para la recuperación del sistema eléctrico, para una recuperación de la industria petrolera, requiere una cantidad de recursos que no se ejecutan todavía. Ok, esta semana hubo varios elementos importantes, como por ejemplo el tema del anuncio de la reestructuración de la deuda. También esta semana mm. Marco Rubio habló de hacer las elecciones lo más pronto posible, pero sin apresuramiento, palabras más, palabras Sí, menos. Entonces, bueno, cuando tú lees todas esas señales, dices, bueno, efectivamente hay una necesidad, no solo política, sino económica, de definir el escenario, pero mientras tú no tengas una claridad como inversor en términos del escenario político, no va a haber un aumento o claro, una inversión de 100 mil millones de dólares ni de 10 mil millones de dólares. Nadie, claro. incluso Jesús, hay un tema importante que es el de la comisión, yo lo llamo la comisión de privatizaciones, que es la de que está evaluando los activos públicos. Allí quizá la CBG, algunas otras industrias van a ser objeto de privatización, Claro. probablemente empresas de la India, de Brasil o del mismo Estados Unidos, pero ahí hay un riesgo. Esos inversores probablemente estén evaluando muy bien cómo Mm, invierto 500, 1.000 millones de dólares cuando hay un marco jurídico que en un futuro de mediano plazo puede ser impugnado, ¿no? Entonces ahí es mm. donde creo que está el enconamiento del problema económico. Hace poco vimos también un estudio de Atlas, Atlas Intel, que es bueno, que publica en Bloomberg, y también habían dicho que Delcy en abril cayó de 37 a 31%. Yo tengo discusiones bien fuertes con amigos míos y yo creo que ella no tiene ni siquiera 30% o el chavismo no debe tener ese 30%, pero ¿tú crees que esa desplome ha seguido esa tendencia en mayo también? O sea, porque creo que también en mayo un ícono importante fue este aumento salarial que al final no fue tan aumento.
¿Tú crees que ella sigue el proceso de deterioro o crees que se detuvo? ¿Cómo lo ven? Sí, mira, yo creo que hay un quiebraaguas también reciente que es el 1 de mayo. Había Ok. muchísima expectativa con respecto al 1 de mayo. Incluso es curioso que se haya hecho un anuncio previo del aumento a mediados de abril y es finalmente en mayo, en 1 de mayo, que se anuncia el aumento, que dejó muchísima inquietud, incomodidad, inconformidad es la palabra. Entonces, Mm, si tú tomas en cuenta que esas expectativas que señalábamos, de algún modo reflejadas en lo que es el sentimiento país, este tema de lo que es el desazón por el poco aumento y le sumamos un elemento que es el de la migración, nosotros mm, medimos el tema de la intención de migración desde hace mucho y el grupo que tenía intenciones de migrar llegó a ser de 25%, quienes decían, tengo intenciones de irme del país aunque no tengo un plan, y los que te decían, tengo un plan para irme del país, eso llegó a sumar 25% en algún momento de 2024-2025 más específicamente. Ese wow. número cae a 11%, casi un dígito, ahorita en enero, y vuelve a subir en marzo, vuelve a subir Ok. a 14%, y ahorita en mayo vamos a ver cómo se comporta, pero parece que dibuja una tendencia nuevamente alcista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo me aguanto y no me voy, si veo que hay posibilidades de mejora. Pero mira, ya pasó casi un semestre, no hay mejora sustantiva, yo resuelvo mi problema individual. Y una de las formas de resolverlo es yéndome del país, lamentablemente. Y ese número Claro. en menores de 29, 30 años es casi el 50%. Entonces creo que Wow. este es un indicador muy clave que sí, que efectivamente hay una expectativa que se apaga y eso va, para responder la pregunta con puntualidad, estrictamente ligado a la aprobación que pueda tener Delcy Rodríguez. Claro. Ahí en el estudio ustedes colocan bueno, que eso, la aprobación o la intención de voto de Delcy era que si 10% y María Corina tenía 63%, una cosa así, ¿no? Más el 16% que creo que también tenía Edmundo. ¿Tú crees que hay otra figura dentro del chavismo que pueda tener, o sea, que pueda ser una opción para una eventual elección? Mira, creo que en este momento el chavismo probablemente está en el peor momento de su historia. La Mm, figura prominente es Delcy Rodríguez y aún así lo que tiene es 10%, como tú viste allí. Hay otras figuras que se mencionaron, es importante que estas son preguntas que nosotros hacemos y cuya respuesta es espontánea, son preguntas abiertas, ¿no? Eso te ok. permite un dibujo libre, un poco más fidedigno de la realidad, y Mm, salen nombres como por ejemplo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue mencionado por algunas de las personas encuestadas cuando decía increíble. cuál es la persona que te gustaría que fuera candidato. Entonces, pero Pero y que la de gente no sabe. ¿Tú qué crees? ¿Que son estratos bajos? La gente no está no, como no, es gente consciente que de que... sabe, pero el tema es que la pregunta fue, ¿quién te gustaría que fuera candidato? ¿No? Claro, ok, ok, ok. Entonces, bueno, mira, a mí me gustaría que fuera Maduro, aunque está preso. Entonces, Claro. ese es un poco el análisis. Ahora, la respuesta espontánea del grupo del chavismo que Mm, puntea es Delcy Rodríguez. Es porque, ok. bueno, que está en la presidencia, etcétera. Y esa punta es apenas con 10%. diez por Mm, ciento de quienes contestaron, ojo, porque casi un 40 y tanto por ciento, 49%, para ser puntuales, no contestó por un tema también que habla de miedo, claro. de preservación, de seguridad. Entonces, bueno, las figuras siguen siendo las destacadas, que es Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Mm, Diosdado Cabello. Esas son las figuras. Ahora, un Rafael Lacaba, que en algún momento se llegó a pensar como posible sucesor, como posible candidato, no mm, aparece entre las primeras opciones, ni siquiera aparece mencionado de forma espontánea. Pudiera ser una decisión que tome el partido, pero aún así es que la situación del chavismo como grupo, incluso con su intento de renovación, es tan precaria desde el punto de vista de las proporciones del país que lo apoyan, que claro. por más esfuerzo comunicacional que haya, la tienen cuesta arriba. Solamente pudieras tener una oxigenación si hay un boom
en lo económico, que es lo que Claro, mucha gente estaba apostando, apostando. esa Sí. expectativa, pero que ya bien entrado el primer semestre no se A mí vislumbra. eso soy sincero, a mí me ha sorprendido. Yo juraba que ellos, está bien, digamos el primer mes no iban a hacer nada, el segundo, pero el tercero, cuarto, si vamos para el sexto mes y no han hecho nada, más allá de cambiar color rojo, más allá de tratar de aparentar que ellos no existían, pero me parece increíble que no, pareciera que no están como gobernando. Más allá de eso, nuevamente, hay un turismo petrolero y van una gente y se reúnen, pero no hay como mayor cosa. Eso me parece impresionante. Y además, entonces ahora estoy viendo cosas como, bueno, o sea, Mario Silva está diciendo que está como expresando que hay un malestar y que el rumbo que está tomando el régimen de Delcy con Estados Unidos, eso está mal. Por eso a veces digo, bueno, ¿será que viene otra tendencia chavista que no es los hermanos Rodríguez? En esas respuestas abiertas que tú dices, apareció alguien más. Sí, no aparece. Y qué bueno que mencionas lo de el caso de Mario Silva, porque Mm, decíamos que Mario Silva y el caso de Michelo, entre los influencers del chavismo, sí, eso es un síntoma. Nosotros no lo tratamos simplemente como un chisme, es un síntoma claro, de los claro. conflictos internos, porque cada uno de ellos representa de algún modo las tendencias internas del chavismo. Entonces es algo que mm, es muy difícil hacer un control de daños comunicacional cuando el problema Mm, no es un impasse, se trata de un enfoque estructural, ideológico diferente y donde hay conflictos además de poder real, pareciera muy difícil de gestionar y más cuando tienes unos números tan bajos, ¿no? mm, Creo que, y señalabas, y creo que es importante también comentarlo, el tema que pareciera que no están gobernando o que el avance ha sido muy poco, ¿no? El tema de los recursos. Se ha inyectado una cantidad importante de dólares al sistema y sin sí, embargo la brecha cambiaria sigue igual. sigue, A pesar que tú tienes un ingreso petrolero un poco mayor, no solamente en términos de volumen, sino claro. también en términos de que estás vendiendo sin descuentos ya dentro del sistema. Es decir, hay una serie de beneficios y ahí se abre otro interrogante que incluso también lo señaló Marco Rubio esta semana. Habla de que es KPMG, esta grande empresa Ujú, enorme de auditoría, quien está controlando o auditando el tema de los recursos. Y es mm, un dato importante, interesante, sería bueno que fuera público. Se habló de un portal de transparencia que no ha ocurrido, porque a fin de cuentas esto va a ser la sustancia de si efectivamente se están invirtiendo o no se están invirtiendo los recursos o los recursos simplemente no están llegando. Y mm, paso a comentar el tema de las tres fases. Vemos a John Barrett, por ejemplo, bueno, haciendo un papel de coordinación cercana con el gobierno, aparentemente sin fricciones, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, eso es lo que transmite con la reunión, por mm, ejemplo, con Jacqueline Farías y otros voceros del gobierno. Y entonces pareciera que esa segunda fase de estabilización económica pudiera ser de mediano a incluso largo plazo. Y mm. creo que ahí es donde hay que poner el asunto, porque a fin de cuentas estamos en un proceso de tutela, lamentablemente, y creo que se lo ha interpretado muy bien la sociedad cuando, por ejemplo, y eso creo que es algo también sin precedente, va a protestar por un tema de salario a la Embajada de los Estados Unidos. Sí, Entonces ya el desplazamiento no es al centro de Caracas, sino a Valle Arriba. Yo creo que eso es una sí. cosa también para tomar nota. Sí, sigo bien, preguntándote por los resultados que vimos. Bueno, y bien, y María Corina lleva, digamos, ya 3 años, María Corina Machado lleva ya 3 años manteniéndose como la figura política mejor valorada dentro del país. Y eso que estuvo, pues, bueno, no sé, un año en clandestinidad y estos últimos meses ha estado en el exilio, ¿no? ¿Por qué crees tú que la gente siente esa afinidad o esa conexión con ella? Si esa conexión es en todos los estratos, o es solamente los de arriba, no sé, a mí me parece que los de abajo también la aman, pero ¿qué has encontrado tú con ella y por qué crees que la siguen queriendo tanto? Sí, hay varias cosas, ¿no? La primera es que ella aglutina
y representa, personifica la posibilidad de cambio. Y la posibilidad de cambio es el principal candidato de Venezuela desde hace muchos años. Y cuando surge una figura que amalgama esa posibilidad, pues es lógico que tenga este apoyo. Pero hay algo más, y es el que ella ha construido de forma orgánica una carrera. Por ejemplo, si se compara con Guaidó, Guaidó fue una circunstancia que también Mm, aglutinó una mayoría con una que quería un cambio. En el caso de María Corina, se suma una trayectoria que se consolidó con la carrera o la campaña del 2024, ¿no? Cuando ella es obligada a ir pueblo a pueblo porque no puede montarse en avión, entre otras cosas, creo que no solamente consolidó su liderazgo, sino también tuvo una conexión que no había tenido en otra coyuntura. Y eso le mm, dio perspectiva que fortaleció ese vínculo, digamos, popular, esa perspectiva del país. Y creo que eso generó esta vinculación estrecha con las grandes mayorías. Y te comento, evidentemente, en lo que es estrato A, B, C, ella tiene muchísimo más arraigo, pero los estratos mm, mayoritarios que son D y E, también. Ella es la mm. principal líder. Si en el estrato C tiene 80%, en el estrato D tiene 60-70%, pero Wow. tiene mayoría. Es la gran figura cuando es el 63% y un 15% por el mundo, o sea, prácticamente 80% Sí. apuesta por esa dupla. Aún hoy te habla muy, muy claro de cuál es la situación. Ahora, hay también una realidad. En la medida que ella se mantenga fuera del país, es probable que ese liderazgo tienda a apagarse. En términos Puede ser, claro. digamos, hay un juego chino que se llama Wei Chi, que es de ocupación de espacios, ¿no? Y la Ujú. lógica es que los espacios no se mantienen vacíos de forma permanente. Esa Entonces, era la última pregunta porque vi que eres aficionado a Weichi y quería que me explicara qué significa eso. Sigue, perdón. mira, no, es que creo que es importante y te lo comento, el Wei Chi es básicamente es el equivalente chino del ajedrez. Eso, mientras en Ok, Japón se llama Go, en China se llama Wei Chi. Y ok. básicamente se trata de un juego donde juega blanco contra negro y la diferencia con el ajedrez es que es por ocupación de espacio. Mientras más Ok. espacio se ocupe, bueno, más se gana, ¿no? Y quien ocupa la mitad más uno del espacio es el ganador absoluto, Ujú, digamos. Pero lo interesante de todo esto, y es la referencia que se hace, es que, y pasa en la realidad, los espacios vacíos tienden a perderse. Los espacios vacíos no ok. permanecen vacíos de forma permanente y alguien los ocupa. Entonces, ese liderazgo, hoy ocupado por María Corina, de una forma muy sólida, corre el riesgo de irse apagando Mm, progresivamente mientras ella se mantenga fuera del país. Entonces, aunque ha avanzado un tiempo desde el 3 de enero, la cosa sigue siendo relativamente reciente. Si mm, cierra el año y María Corina se mantiene fuera del país, pues corre el riesgo que claro. en vista de la presión social, de las reclamaciones, de todo lo que es las reivindicaciones, empiecen a surgir liderazgos sectoriales que no Alternativo, claro. necesariamente la sustituyan, pero sí pueden irle quitando de alguna manera enganche, ¿no? Claro. Dijiste hace un ratico que la expectativa de los venezolanos o lo que ustedes habían encontrado era que quieres que las elecciones sean este año, ¿no? O sea, había dicho que Correcto. una gran mayoría de los venezolanos quisieran elecciones este año. ¿Es así? 63%, sí. Wow, ok. ¿Y qué crees tú que tiene que hacer Delcy para mejorar su percepción? Digamos, el año se ya va casi por la mitad del año. O sea, ¿qué tiene que pasar para que Delcy mejore, que mejore la situación económica? ¿O hay algo más? ¿Cuándo crees tú que la gente quiere que hayan elecciones? Sí, bueno, obviamente yo creo que María Corina también quiere que las elecciones sean lo antes posible, pero la gente también quiere que sea este año. Sí, o sea, el tema de las elecciones este año es por el desespero de cambio, ¿no? Entonces veo Ok, en la posibilidad de cambio o en la posibilidad de elecciones que efectivamente se consolide un cambio y que son mejore mi situación económica. claro. ¿Qué puede hacer Delcy para mejorar la situación económica? Bueno, creo que básicamente hay una limitante muy grande que tiene, que es el de generar confianza.
Y porque Claro. y ahí es donde vi que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Cómo y que es parte de la discusión y el debate, el cuestionamiento de las tres fases. Dicen estabilización económica y luego, digamos, transición a la democracia. Pero es que la estabilización económica real se va a lograr una vez que tú tengas democracia, porque sin Mm, democracia, sin una situación, en una situación de duda, la inversión, bueno, el capital es muy cobarde. Y con toda lógica, claro. ¿no? O sea, muy prudente. Entonces, ¿cómo haces tú para una mejora sustancial en inversión cuando tienes un marco jurídico y político precario, ¿no? Entonces, digamos, Claro. y si tú haces una validación, una legitimación, entonces corres el riesgo desde el punto de vista de quien gobierna hoy, de perder el poder. Entonces, ahí es Claro. donde, digamos, tenemos el quid del asunto. Sí, bueno, porque también te pones a ver, y bueno, y Delcy no fue que llegó en enero. Ella tiene 20 años también metida en este negocio. O sea, ella tiene 20 años ahí metida en el régimen. Entonces también ahora estamos viendo que si un cambio en la estrategia de comunicación del régimen, ahora usan azul, ahora tienen el discurso del perdón, etcétera. ¿Tú crees que es posible que esa imagen de Delcy, o sea, se la logren ellos desligar de lo que ella representó en el régimen, o sea, de ese horror que ella representó en el régimen, ahora ella puede limpiar, borrón y cuenta nueva? O sea, ¿tú crees que es Mira, posible con lo que ustedes hay, han hay- visto? ella tiene dos obstáculos muy grandes. El primero es el económico. Si ella lograra hacer un boom económico, una mejora sustancial, podría optar a que mejoren sus números. Seguramente mejorarán sus números. Pero es que está en una posición muy difícil, con unos números muy bajos, en donde Mm, además, si logra mejorar la situación económica, tiene que deslastrarse, y eso es algo que no va a ser solamente un esfuerzo comunicacional, ya lo está haciendo. Cuando justamente lo decíamos, el reclamo de Mario Silva, de Michelo, incluso lo que dice nada más y nada menos que Antonio Guterres, lo dice esta semana, mm, que sí, lo dijo. propició una respuesta de Cancillería, donde dice, mira, lo que pasa es que en Venezuela todo indica que hubo traición del alto nivel. Entonces, todos esos elementos se suman por distintos flancos como para que sea difícil que tenga un crecimiento exponencial a pesar de una mejora económica. Entonces, creo que Mm, si eso se suma, además que en una campaña va a haber un permanente señalamiento de todos los errores y todo lo que significó su gestión en el acompañamiento de Maduro, oye, pareciera difícil y ahí es donde tiene sentido lo que tú planteabas, cuál es la figura alternativa, ¿no? mm, Sería inteligente de parte del chavismo ir puliendo, ir pensando en una figura digamos, de menor rechazo, pero ahí viene luego la naturaleza propia del poder y la naturaleza claro. propia del modelo, en donde por qué Maduro, que tenía tantísimo rechazo, no optó por una figura menos, bueno, un poco Eso más más potable, ¿no? potable, como se Mm, decía, como se pensó en algún momento, que era la Cava, pero bueno, evidentemente hay un tema de la naturaleza de ese poder, de cómo fue concebido y de las claro. alianzas, además, que no permite, al menos en el caso de Maduro. Sería muy inteligente de parte de los Rodríguez pensar en un relevo, Mm. pero bueno, es algo que no se ve en el horizonte. Bueno, y yo creo que eso fue una operación completamente coordinada con los Rodríguez, pero en febrero apareció Enrique Márquez. Claro, yo creo que él fue diseñado, su conceptualización fue diseñada para atacar a María Corina o para quitar a María Corina como una opción. Y obviamente algunos lo consideraron como una tercera vía o algo por el estilo para una eventual elección presidencial, pero ¿tú crees los números ahorita, tú crees que están dispuestos a aceptar una tercera vía sin María Corina? Mira, creo que María Corina es la gran enemiga, sobre todo porque es la figura que tiene la posibilidad de quitarles el poder, no por María Mm, Corina en sí misma. El tema es cualquier figura que tenga la opción real de sustituirlos en el poder es el gran enemigo. Creo que claro. esa es la premisa. Ahora bien, ahí pasa algo importante con Enrique Márquez. Para nosotros nos generaba mucha, bueno, interés desde el punto de vista Mm, de la investigación social y política, explorar cuáles eran los números de Enrique Márquez. Y mm, cuando hicimos la encuesta en marzo, bueno, había algunas pocas semanas que habían transcurrido de su aparición en Estados Unidos y luego de su rueda de prensa. Y fíjate
pasó del 3%. O sea, la figura Nada. después de María Corina, Edmundo, Delcy Rodríguez, Enrique Márquez con 3%. Entonces, claro, esa es la foto hoy. ¿Qué puede transcurrir durante el año? Bueno, pueden Ah, pasar muchas cosas, pero no tenemos una situación en donde las diferencias sean de 5%, de 10%. Estamos hablando que la dupla María Corina Edmundo, insisto en el tema de que la gente lo expresa de forma espontánea, es casi ah, 80%. Y Edmundo es un tema de, bueno, el arrastre del liderazgo de María Corina. Entonces María Corina tiene claro. entre quienes responden candidatos entre 60 y 80%. Entonces, 6 veces más que Delcy Rodríguez. ¿Cómo haces tú para gestionar una diferencia de esa naturaleza? Tendrían que pasar muchas cosas, insisto, entre otras, un gran boom económico que no se vislumbra. Entonces, eso los pone en una situación muy, muy difícil porque ¿cómo haces tú unas elecciones competitivas en donde las posibilidades de ganar son realmente bajas? ¿Tú crees que hay un terreno fértil para un outsider? O sea, ¿tú crees que puede aparecer un outsider que le ronque a María Corina o eso, una tercera vía? ¿Crees que es posible que aparezca o no? Mira, sí creo que es posible porque aunque hay ¿qué pasa? Hay una población que es patria o muerte con María Corina, ¿no? Mm, Que siente que cuestionar a María Corina o optar una opción que no sea María Corina es una traición, pero eso es un ok, segmento y es un segmento pequeño de quienes siguen a María Corina. La gran mayoría de quienes siguen a María Corina lo que quieren es un cambio. Si llega un claro. outsider y aglutina esa posibilidad de cambio, Mm, y ahí que viene también una alquimia que es compleja. Tiene que plantear un desafío al gobierno, ¿verdad? claro, Pero a la vez, pues sería ir dándole, desplazando el liderazgo de María Corina. ¿Qué pasa eso no es con las fácil. operaciones que se han hecho con figuras que se han intentado posicionar de una modelación de unos proxy del gobierno, porque son proxies Mm, del gobierno, claro, pero que se señalan como oposición? Pues es una operación muy evidente que no cuaja y ahí es donde vienen los rechazos. Ahora, que sea de forma espontánea, que sea de forma orgánica el surgimiento y que puede pasar, porque como te decía, los espacios no se mantienen vacíos de forma permanente, entonces sí pudiera haber la opción de un outsider. ¿cuándo es tu próximo de sondeo? Mira, la semana que viene estamos nuevamente en campo y ya Ok, para final de mes tenemos nuevamente los números que van a estar muy interesantes porque va a mm, terminar de dibujar la línea si efectivamente, como creemos es y esa es la hipótesis, la gente sigue con expectativas, se van deshaciendo y pasamos de la euforia a mm, la frustración y ahí vamos a mm. comprobar si efectivamente es así o bueno, hay algún tipo de hallazgo inusual que no esperemos. Bueno, gracias. ¿Cuál es tu expectativa de Venezuela? Ahora te pregunto a ti, fuera de campo y fuera de data y fuera de, o en función a lo que tú estás viendo, que, Mira, justamente una de las cosas que nosotros hacemos también son escenarios y estamos ok, trabajando ya con los escenarios del segundo semestre y creemos mm, que hay que poner el foco en el tema de las fases, ¿no? De las fases que ok, dice Estados Unidos. Porque a final de cuentas, en el proceso de tutelaje, ellos tienen un peso fundamental de lo que sucede aquí, ¿no? Y mm, esa segunda fase parece que quieren ellos alargarla, el tema de que ellos llaman mm, estabilización económica de modo que les permita tener una mayor gobernabilidad y control político posterior a los Rodríguez, porque seguramente ellos están pensando en un post, pero quieren tener amarradas todas las variables internas antes de jugarse un cambio, pues. De modo que, y esta es mi hipótesis, en el mediano plazo, cuando salgan los Rodríguez, porque van a salir, el mm. cambio económico para ellos no sea sorpresivo, pues, ya tengan amarradas todas las variables. De modo que el próximo presidente que venga va a tener un poco margen de maniobra en términos económicos. Oye, un tema que bueno, me escapo de tus encuestas o tus resultados, pero una cosa que hemos visto, que hemos notado es que no se está hablando mucho de la falta absoluta o de la falta esta temporal. ¿Ustedes miden algo de eso? ¿Han hablado con la gente? O sea, que en efecto ellos están tratando de decir que la falta no es absoluta.
porque si ellos reconocen que hay una falta absoluta, tienen que llamar a elecciones y no lo están haciendo. Entonces, eso ustedes lo miden, lo han medido, No, no, se no lo han no lo preguntado a la hemos gente. medido. No lo hemos Ah, medido. Pero el hecho que el 63% de la gente te diga que quiere elecciones ya, es muy claro que más allá de la argucia jurídica, el claro. tema es, mira, vamos a sellar la cuestión porque esto no se soporta. Claro. Bueno, nada, oye, una vez más, gracias. Estoy atento a tus resultados. Ojalá los podamos ver una vez que haces el campo, ¿en cuánto tiempo tienes los resultados? Normalmente son entre una semana y 10 días. Por eso creo Ok. que ya para finales de mes debemos tener números y bueno, los comunicamos. Bueno, chéverísimo. Estamos a tu orden, por supuesto, en la patilla. Espero que podamos ser de utilidad y divulgar lo más que se pueda. Y te agradezco una vez más tu tiempo. Bueno, eso, muchas gracias. Estamos a la Chévere. orden.